Arranca ahí. Las transformaciones exponenciales, más conocidas como transformación o transformada de Fourier, transformada de Laplace, ¿cierto? Y para las señales periódicas, la serie de Fourier, tienen todas una congruencia bastante importante y específica en lo que tiene que ver con dominios matemáticos y sobre todo lo que hace que una señal que esté en el tiempo pueda ser migrada al dominio de la frecuencia, sea J omega, sea dominio S, ¿cierto? O cualquiera de las dos. Estas dos transformaciones, o todas estas transformaciones, se les conoce como transformaciones exponenciales. Y tienen una característica fundamental. Y es que efectivamente pues utilizan la exponencial como apoyo con el objetivo de poder migrar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Aparece históricamente, creo que esto ustedes ya lo han visto en los cursos anteriores, lo voy a llevar muy rápido, con Fourier, esto aparece incluso con Euler, quien gracias a su definición de la exponencial compleja, ¿cierto? Puede encontrar que esto era coseno de omega t más j seno de omega t, más conocido como la identidad de Euler. Cuando nosotros aplicamos la integración a este tipo de transformadas o a este tipo de a la j omega t, pues efectivamente lo que nosotros estamos haciendo en este instante es aplicando el concepto de fasor. En ese orden de ideas, y viendo que ustedes ya vieron comunicaciones analógicas, ¿cierto? Y que ya vieron señales y sistemas, Cristian Camilo Hernández, ¿para qué nos sirven las transformadas exponenciales? La de Laplace, la de Fourier, etcétera, etcétera, de forma aplicada. Por favor, regáleme un ejemplo. No, profe, me dejó en blanco. Me dejó en Valeria, este momento en blanco. Valeria, ¿para qué te servirían a ti esas transformaciones exponenciales de las que tanto hemos hablado? Ya llevan un año, ¿cierto? Yo creo que un montón de tiempo mirando estas transformaciones exponenciales, pero necesitamos una aplicación específica. Entonces, Valeria, regálame una aplicación que tú hayas usado. Profe, para encontrar los armónicos de una señal, creo que utilizamos la transformada de Fourier, ¿no? Bien, en realidad la serie de Fourier, ¿no? Recuerda que los armónicos son en series Ok. en partes periódicas, pero bien, ya lo aclararemos. ¿De qué me sirve encontrar los armónicos en una señal, Valeria? Ay, profe, esa no era la pregunta inicial. Ay, no me acuerdo. ¿Quién le ayuda? Miguel Ángel Zambrano. No recuerdo, profe. Era más o menos como para ver con qué frecuencia se encontraban, no sé, X o Y valores con el dominio del tiempo. No, por ahí no es la cosa. Es más o menos, pero por ahí no es. Julián David Castro. ¿Para qué nos sirve la transformada de Fourier, Laplace y las series de Fourier? Uno de los cursos más fuertes, ¿cierto? Por lo general, de estas asignaturas que tienen relación con la parte electrónica, con la parte de las comunicaciones, es precisamente estas series de Fourier, estas transformadas de Fourier, las transformadas de Laplace. Pues aunque ustedes no lo crean, el concepto de fasor da paso a lo que nosotros conocemos por estas transformadas y se los voy a explicar rápidamente. Un fasor es una transformación que me permite llevar de un dominio diferencial y o integral al dominio del tiempo. O tener una ecuación del dominio del tiempo y llevarlo al dominio de la frecuencia mediante una transformación, lógicamente, que acompaña a E a la menos ST a la menos J omega T y demás. ¿Por qué razón? Por dos simples características y son cosas muy sencillas, pero que a veces no ponemos en contexto. La primera, la derivada de E a la J omega T con respecto al tiempo, porque es la variable que siempre manejamos, pues es J omega por E a la J omega T. Es decir, la derivada de esta señal es igual a una constante multiplicada por ella misma. Esa constante por lo general depende de la parte que acompaña al tiempo, pero nosotros pudiésemos decir que los fasores en realidad lo que hacen es convertir
señales que son diferenciales en ecuaciones normales o común y corriente. Sucede lo mismo con las integrales. ¿Por qué razón? La integral de e a la j omega t, ¿cierto? En el tiempo, lógicamente multiplicado por una constante, por una función, nosotros pudiésemos aproximarla o llevarla a e a la j omega t, pero ahora sobre j omega, lo que querría decir que esto también se convertiría en una ecuación que depende de ella misma. Esos dos conceptos, ayudados en que todo producto de exponenciales complejas, es decir, e a la j omega t multiplicado por e a la b t, ¿cierto? Es igual a e a la b más j omega, todo por t. Y esta propiedad en la que me dice que la multiplicación de dos exponenciales va a ser una exponencial con las propiedades anteriores de las derivadas y las integrales, pues tienen ventajas enormes en lo que tiene que ver con el facilitamiento, con el traslape de las señales. ¿Qué pasa en la vida real en la parte electrónica? Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar tanto los dominios alambrados como los inalámbricos, ustedes se encuentran que todo viene modelado por exponenciales. Todas las señales, además, con la identidad de Euler, me dicen que e a la j omega t más e a la menos j omega t dividido entre 2, pues nos da directamente un coseno de omega t, o, dicho de otra forma, también en la otra función integral, desfasando los 90 grados me da e a la menos, perdón, e a la j omega t menos e a la menos j omega t dividido en 2j. Es decir, todos los fenómenos a los cuales nosotros asociamos la vida real en características técnicas tienen comportamientos exponenciales complejos. Es una ventaja grandísima hablar de esos exponenciales complejos. Y aunque el descubrimiento se dio de la serie de Fourier y la transformada de Fourier, junto con también la serie de Laplace hacia el encuentro de la relación con las señales cosinusoidales y la vida real, nosotros sabemos que todos los comportamientos, todos absolutamente, son oscilatorios. Es decir, por más que nosotros queramos separarnos de eso, todo en el funcionamiento, por lo menos en la Tierra, es oscilatorio. Tenemos, por ejemplo, la Luna alrededor de la Tierra alrededor del Sol, las señales eléctricas que suben y bajan, la polarización del magneto norte-sur de la Tierra, que es la que rige la parte eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos comportamientos oscilatorios es posible medirlos en función de exponenciales. ¿Existen comportamientos no oscilatorios? Sí, claro que sí. Incluso nos pudiésemos atrever a decir que son solo oscilatorios, pero son oscilatorios de largo tiempo. Y a eso les decimos que no son periódicos, por ejemplo. Porque en el dominio en el que estamos trabajando posiblemente no lo comprendemos. Pero siguen funcionando. Si eso es cierto, entonces un señor de apellido Fourier, eso es más un cuento, ¿no? Existían maestro y alumno, ¿no? Laplace y Fourier. Y a Fourier no le creían las transformaciones exponenciales. Entonces él plantea una transformada en la que dice, yo puedo transformar, y efectivamente es lo que nos dice por acá Jessica, la señal al dominio de la frecuencia por medio de una integral o una suma sucesiva de la función que tengo en el tiempo, ¿cierto? Por una exponencial e a la menos j omega t por dt. Cuando omega es una frecuencia, ¿cierto? De oscilación angular. Él plantea esta solución y dice, pues no importa, coloque la función que usted coloque, yo tengo una imagen en el dominio de la frecuencia automática que se convierte en un parámetro fundamental. Y ustedes dirán, pero ¿por qué es tan fundamental o por qué esto se convierte en algo tan importante? Porque en el momento en que se descubre no se le da el determinado valor. Porque esto me hace una imagen automática de algo que para nosotros hoy en día es valioso, antes no lo era, el espectro. ¿Listo? Pero ¿qué ocurre? Se sigue estudiando este tipo de transformadas y después de un determinado tiempo a Laplace no le gustó cómo quedó la transformada y la generaliza. Dice que esto también en el dominio de S es exactamente la misma integral de f de t por e a la menos st por dt. ¿Cuál es la diferencia entre la de arriba y la de abajo? Podríamos dejarlo como st para que nos quede parejo. E a la st, donde la otra es j omega o menos j omega,
Esto, cualquiera de las dos, ustedes pudiesen perfectamente ubicarlo, más ST, menos ST, dependiendo de cómo lo planteen. Esto, y decir que aquí, en esta, se tiene un parámetro más general, en la de abajo, diciendo que S tiene alfa más J, o más o menos J omega. Si esto es cierto, si esto se cumple, quiere decir que la transformada de acá es capaz de no solamente transformar la parte imaginaria en donde está la frecuencia, sino que es capaz de transformarme la parte real, que es donde estarían las pérdidas de una señal. Es por eso que nosotros utilizamos la transformada de Laplace que les aparece abajo en dominios de control, ¿cierto? En electrónica de control, en transformación de señales al dominio frecuencial, ¿listo? Pero el dominio frecuencial tanto real como complejo, mientras que en la parte de arriba solamente tenemos en cuenta al dominio complejo, y el dominio complejo es el que me interesa en el espectro. Quiero que lo tengan muy en cuenta. Pero son dos transformaciones muy similares. Y además de eso, de que son similares, y lógicamente usted puede meter ahí la función que quieran. De pronto ahorita hacemos un par de ejemplos que son importantes entender en comunicaciones digitales. Lo más importante es que la serie de Fourier converge con la transformada de Fourier y viceversa. Es decir, las dos transformaciones son exactamente iguales, sino que una me permite descomponer una función en el tiempo y la otra solamente migrar al dominio de la frecuencia. ¿Por qué es tan importante? Hablamos en términos generales. La serie de Fourier está definida, no voy a entrar a hacer definición, a hacer demostraciones, eso ya lo hicieron ustedes en sus cursos anteriores, está definida como la descomposición, ¿cierto?, de la función del tiempo. La serie de Fourier se define como la sumatoria de una serie de señales donde tenemos una infinidad de armónicos, ¿cierto? Donde esos armónicos están compuestos por unos coeficientes que son las amplitudes de las exponenciales a la J, N, omega, T. Tengan en cuenta una cosa, la diferencia entre la serie de Fourier y la transformada de Fourier es que efectivamente, si los armónicos que yo coloco aquí son infinitos, es decir, si esto se cumple, yo puedo reconstruir a cabalidad la señal del tiempo por medio de exponenciales complejas. Y como yo sé que estas exponenciales complejas son sumas de senos más cosenos, ¿cierto? Entonces, coseno de n omega t más j seno de n omega t, y cambiará el signo en la parte imaginaria, ¿cierto? Cuando yo mueva, al final me doy cuenta que este valor de n, obsérvenlo y ténganlo muy en cuenta, que aplica única y exclusivamente para señales periódicas, ese valor de n se convierte en algo que llamo armónico. ¿Dónde es importante esto, no? Entonces ya empezamos a desarrollarlo en la parte eléctrica y electrónica. Los armónicos son aquellas señales que si yo las empiezo a sumar, tengo una señal fundamental, la voy a colocar aquí. De hecho, esto creo que esta práctica tuvieron que haberla hecho ustedes cuando vieron las transformadas de Fourier. Y digo que en este, n es igual a 1. Si n es igual a 1, pues aquí me va a quedar coseno de omega t, j seno de omega t. ¿Qué pasa si n es igual a 2? No importa la amplitud, ¿ves? Supongamos que la amplitud va disminuyendo. Si n es igual a 2, él hace esto. ¿Cierto? Duplica su frecuencia. Bien, entonces si yo tengo que esa frecuencia se duplicó y que además el valor se amplió, empiezo a sumarlos. Y así sucesivamente empiezo cuando n es igual a 3, igual a 4, igual a 5, y ustedes empiezan a ver la aparición, por ejemplo, de estas señales. Esto ya lo hicieron ustedes segurísimo en sus cursos anteriores. Y cuando la suman, resulta y pasa que esta me puede dar perfectamente una señal periódica, recuérdenlo, es periódica de este tipo. Bien, no estoy haciendo lógicamente el cálculo, pero estoy haciendo aproximadamente lo que me da, pues, de forma rápida el resultado. Si esto es cierto, y yo puedo reconstruir cualquier señal, en algún determinado momento, una señal que no sea periódica debería converger en la transformada de Fourier. ¿Cómo hago para encontrar eso? Pues para poder encontrar que la transformada y la serie de Fourier efectivamente tienden a lo mismo, pues yo tengo que tener la definición de los coeficientes. Si los coeficientes me dicen que dependen del periodo, ¿cierto? Y que es la integral entre 0 y el periodo de f de t, que es la función que tenía original, por e a la menos j n omega t.
¿Listo? Donde la altura del coeficiente lógicamente me da el valor n, bien sea 0, perdón, 0 no, bien sea 1, 2, 3, 4. Si ustedes observan, a medida que el periodo, supongan que este periodo que tienen acá, lo hace tender al infinito. Si ese periodo tiende al infinito, quiere decir que n, ¿cierto? N veces omega sub 0 va a tender al omega n de la señal. ¿Qué es lo que estoy diciendo? A medida que aumente el número de L a la J omega T, él va a tender a quedarse en una sola frecuencia. Por más frecuencias infinitas que a mí me salgan, la suma de ellas me va a dar una sola frecuencia. Y ese es el concepto importante que le extraemos a Fourier. ¿Y eso por qué es tan importante? Porque al final me dice, no importa qué señal vaya o venga, lo importante es que usted pueda identificar la frecuencia. Si usted puede identificar la frecuencia y sabía que lo que estaban viendo era un pulso, pues fácil, identificó la frecuencia y reconstruye el pulso. Pero entonces pierde de vista la forma de la señal. Solamente identifica la frecuencia y la reconstruye. Eso sí es supremamente importante porque si esto ocurre, nosotros los coeficientes E sub n los caracterizaríamos entonces como la frecuencia dividido en 2pi. ¿Cómo? Pues ustedes saben que el periodo es igual, ¿cierto? A 2pi sobre la frecuencia, ¿cierto? Y si yo tengo la frecuencia calculada, pues efectivamente solamente lo que hago es despejar, ¿no? Si yo hago ese despeje y hago que el periodo tiende al infinito, mírenlo, pues automáticamente lo que tendría es una transformada de Fourier. Y obsérvenlo acá. E a la menos j omega t, olvidé colocar aquí en la integral, por dt. Si eso es verdad, pues yo tendría 2pi coeficiente sub n sobre la frecuencia, debería ser igual a la integral entre menos infinito y el infinito, ¿cierto? De f de t por e a la menos j omega t por dt, y según la definición que yo acabo de dar, esto me da la transformada de Fourier. Es decir, en una señal, ¿cierto? Cuyo periodo tiende a ser infinito, la serie de Fourier y la transformada de Fourier son iguales. ¿Cuándo aplico la serie de Fourier? Cuando tengo señales oscilatorias. ¿Cuándo aplico la transformada de Fourier? Cuando tengo señales que no son oscilatorias. Pero las dos me entregan una imagen directa de cuál es la señal, ¿cierto? En función de la frecuencia y en un plano espectral. ¿Por qué eso es tan importante? Porque a medida que van creciendo las comunicaciones, pues nosotros nos empezamos a dar cuenta efectivamente que necesitamos de ciertas señales específicas. ¿Y qué es necesitar de ciertas señales específicas? Pues aparece la digitalización que la veníamos viendo, ¿cierto? Y el famoso pulso. ¿Cierto? Este es el pan de cada día para nosotros y es el nacimiento de las comunicaciones digitales. Puede haber un pulso, ¿cierto? Centrado en cero, como puede haber un pulso diferencial. En términos generales. Entonces preguntémosle por acá, a ver, ¿quién podemos ver? A José Nelson. José Nelson, ¿por qué es necesario utilizar un pulso o cuándo, más bien no necesario, cuándo usaríamos un pulso centrado en el origen y cuándo utilizaríamos un pulso que vaya de 0 a 5 voltios? Regálenos un ejemplo específico. José Nelson. Johan, entonces ayúdele un poco. ¿Cuándo utilizaríamos una señal que vaya entre 0 y 5 en la vida real y cuándo utilizaríamos una señal que vaya entre menos 3 y 3, por ejemplo? ¿Quién la sabe? Federman, Daniel. Si me estoy haciendo entender es esto, mire, o el que está en verde o el que está en azul. ¿Cuándo usamos uno u otro en la vida real? Pues es que siendo en telecomunicaciones también podría depender de la codificación que se esté usando, ¿no? Sí, claro, pero en la vida real, regáleme un ejemplo práctico. Profe, quizás prendiendo y apagando un bombillo, ¿no? Un ejemplo práctico. O pues digamos que el PWM un motor o algo así. Sí, ese es un ejemplo práctico para el que está en azul. ¿Sí o no? Para el que está en verde. ¿Sería el PWM de un motor? No, para el que está en azul es ese, pero para el que está en verde.
para transferir información. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que diferenciar en uno o el otro? Pues el azul tiene la posibilidad de tener la componente de ese que puede afectar la comunicación, mientras que el otro ya tiene menos riesgo de tener esa componente. Es importantísimo eso que acaba de decir. ¿Quién habló? Perdón. Daniel. Daniel, eso es importantísimo. ¿Por qué afectaría la comunicación? Porque si utilizamos de 0 a 5, en un momento que en la transmisión se hace una amplificación, puede generar que tenga algo llamado componente DC. Y eso genera que pueda subir o bajar la señal. Sí. Y mientras que de menos 5 a 5, la probabilidad de ese componente DC no afecta de forma significativa. Esto, importantísimo. Entonces, ¿sí entendieron lo que dijo Daniel? ¿Qué ocurre? Y para allá va efectivamente la transformada de Fourier. Entonces, en señales que nosotros tenemos de 0 a 5, pues es mucho más sencillo hacer cargas, descargas de condensadores, ¿cierto? Señales de la electrónica. Pero en las telecomunicaciones tenemos un pequeño problema y es el ruido. ¿Qué pasa con el ruido? Está presente en todo sitio. Así que como el ruido es por condiciones aleatorio y además es sumativo, podemos decirle así, o sea, siempre suma, puede ser la suma negativa que sería la resta, ¿cierto? Siempre está haciendo este tipo de cosas, pues entrar a la señal en el origen nos hace tener un diferencial. Entonces, efectivamente, la probabilidad de errar baja, mira. Porque si quita por encima, quita por abajo. Y de forma digital, obsérvenlo, nosotros pudiésemos reconstruir la señal. Esa puede ser la señal de llegada, ¿cierto? Perdón, de envío. Supongan que yo la envié por un canal y se vio afectada por el ruido. Y la señal de llegada, pues, perfectamente. Yo creo que los que han trabajado en esto saben lo que estoy hablando. Pudo haber sido esta la señal. La pregunta es, ¿con lo que está en azul es suficiente para reconstruirla? Si uno trabajase en el dominio del tiempo, no. ¿Por qué razón? Porque en el dominio del tiempo lo que haría es muestrear una señal, ¿cierto? Y identificar una serie de bits. Para poder reconstruirla aquí, yo lo que necesito es identificar su armónico principal. ¿Cuál es su armónico principal? En la serie de Fourier, el n igual a 1. Cuando yo identifique el n igual a 1, lo que yo voy a hacer es encontrar esta señal. Mírenla. Este es el armónico n igual a 1 en la serie de Fourier. Si yo soy capaz de encontrar el armónico n igual a 1, ¿cómo lo encontraría? Haciendo un disparo o más de una señal que esté muestreando. Nuevamente, un transistor, un circuito integrado. Si hago 2, pues mucho mejor y sé que la voy a reconstruir. Si hago 3, pues evidentemente sí, ¿no? Pero yo tengo que encontrar cuál es esa calidad de muestreo que debo tener para poder identificarla. Y si yo la identifico, pues le aplico una función que me permita, por medio de la serie de Fourier, reconstruir el pulso. Entonces, si estoy hablando de que la señal principal de las comunicaciones digitales es el pulso, pues entonces ejecutemos la serie de Fourier y la transformada de Fourier de un pulso, que es lo importante. ¿Por qué razón? Para poder identificar si lo que yo estoy diciendo es cierto. ¿Listo? Es la razón fundamental de las comunicaciones digitales. Si yo tengo un pulso, debo poder reconstruirlo al otro lado independiente de la señal de ruido que me llegue. Si yo defino un pulso, voy a hacer un pulso con la transformada de Fourier y ustedes ya saben que ella, lógicamente, la transformada de Fourier converge en la serie de Fourier. Entonces ustedes podrían definir un pulso, ¿cierto? Y vamos a tenerlo de la siguiente manera. Ojo con este pulso. Entre menos A y A. Ese es un pulso digital típico. ¿Qué pasaría si fuese oscilatorio? Pues nada, que se me convierte en una serie de Fourier. Aquí sería el pulso, luego la parte que está abajo, luego lo que sube y así sucesivamente, como pudiese convertirse en un PWM, ¿cierto? Entonces nosotros pudiésemos llegar a definir cuál sería su parte espectral, de una altura A mayúscula. Entonces, la amplitud del pulso es A mayúscula
y la longitud en el tiempo, el pulso, es A minúscula. Esto, en este momento tenemos un pulso que está definido como una función f de t que vale A entre menos A y A, ¿cierto? Y 0 en cualquier otra parte. Si fuese periódico, ¿qué pasa? Pues nada, la integral me va a dar exactamente lo mismo, es decir, me converge una señal a la otra. Y quiero ver la transformada de Fourier por lo siguiente. La transformada de Fourier también me da una imagen de cómo se distribuye la potencia de ese pulso cuando viaja en el medio. Si eso es cierto, pues yo pudiese calcular la transformada de Fourier. No voy a hacer sino no, lo otro yo supongo y lo dejo en sus manos. Ustedes ya vieron este tipo de cosas en sus cursos anteriores. Quedaría definido como lo siguiente. Entonces, la transformada de Fourier es la integral entre menos infinito y el infinito de f de t por e a la menos j omega t por dt, lo que me llevaría a que esto sería la integral entre menos a y a, ¿no? Porque es solamente un pulso, ¿cierto? O el periodo que fuese 2a, como ustedes quieran hacerlo, de a, que es la altura definida en ese punto, por e a la menos j omega t por dt, ¿cierto? Y lo demás es 0. Si ustedes resuelven esta integral, ¿no? Esta integral automáticamente me va a dar menos a dividido en j omega. Es una sustitución simple donde este lo mando para abajo, ¿listo? Por eso es negativo, por e a la menos j omega t. Y reemplazo desde t igual a menos a hasta t igual a a. En el momento en que yo hago ese reemplazo, pues automáticamente yo voy a encontrar de forma matemática, y miren que lo voy a hacer una sola vez, y van a encontrar el resultado, que cuando reemplace, el a de arriba me va a quedar menos a mayúscula sobre j omega, multiplicado por e a la menos j omega a. Esto reemplaza el positivo, menos por menos, más a dividido entre j omega, ¿listo? Multiplicado por e a la menos por menos da más j omega a. Cuando yo hago un factor común y voy a reordenar para que este me quede como primero y este me quede como el segundo, pues automáticamente ustedes van a llegar, que esto les queda a sobre j omega, bien, factor común, ¿cierto? De e a la j omega a menos e a la menos j omega a. Si yo hago este truco y recuerdo, lógicamente, que el resultado tiene que tender a ser una señal sinusoidal. ¿Por qué sinusoidal? Recuerden que yo acabé de expresar esto como una sinusoidal, ¿cierto? Dije que la resta de las exponenciales complejas es una sinusoidal, perdón. Pues ustedes podrían decir, ¿qué le falta a esto para hacer una sinusoidal? Primero, le falta dividirse sobre 2. Entonces, si se divide sobre 2, multiplico por 2. Y obtendría automáticamente el resultado que yo estoy buscando, que sería 2a, ¿cierto? El j, pues este j lo llevo para dentro del valor, ¿listo? Una vez lo llevo para dentro del PDF, me va a quedar sobre omega, el valor real, multiplicado por el seno, que es todo lo que está dentro de ese paréntesis en amarillo, de omega a. Y miren lo que ocurre. Eso me está diciendo que la señal en el dominio de la frecuencia es sinusoidal. Un pulso en el dominio del tiempo me da una señal sinusoidal, pero sinc, que es una señal sinc. Recuerden que esto es 2a, ¿cierto? Yo pudiese decir que esto es seno de omega a dividido sobre omega a multiplicado por a. Es decir, multipliqué por a y dividí por a. Esto se conoce como una señal sinc. Y las señales sinc ustedes las pueden graficar automáticamente en un dominio del tiempo o el dominio de la frecuencia en donde ustedes quieran. La pueden graficar en cualquier programa MATLAB que ustedes quieran. Y van a obtener que esa señal sin tiene esta característica y la voy a dibujar aquí de forma completa. Entonces, la señal sin dice que cruza el valor por 0 o el primer valor por 0 de la siguiente forma. Esta señal es muy conocida. Esto en el dominio de la frecuencia, ¿vale?
¿Listo? Y esa es la señal SIN, donde dice ustedes aplican el límite, la construyen, la grafican. Esta es muy también típica de los parciales de cálculo diferencial y demás. Y ustedes encuentran esto. Y miren que hay algo muy importante. Lo importante es encontrar cuál es la frecuencia, ¿cierto?, de esta señal. Entonces, ¿cuál sería la distancia que hay entre pico y pico? Y ustedes ven que automáticamente la señal, ¿cierto?, tiene una relación de omega A. Así que si esta es la frecuencia, pues efectivamente cuando omega valga 1 sobre A, ¿cierto?, ustedes van a tener el seno de 1, o cuando omega valga 2pi sobre A, ¿cierto?, que sería el valor, 2pi sobre A me daría el seno de 2pi, que sería el curso por cero. Esto, y nos estaría indicando que la mayoría de información o la mayor cantidad de potencia, obsérvenla, se encuentra en la distancia entre estos dos. Si esto es cierto, quiere decir que cuando yo tome un pulso, lo construya, lo reconstruya, lo destruya, lo que ustedes quieran, puedo rechazar esta información, observen en el dominio de la frecuencia, y automáticamente tener como si tuviese un pulso de este ancho, que es la forma donde yo lo voy a ubicar en el espectro. Este es el ancho de banda del espectro que voy a utilizar. Y claro, cuando aplico operaciones de transformación o de movimiento en el tiempo, de desplazamiento en el tiempo, en donde hago que la señal se mueva de un lado hacia el otro por las propiedades de la transformada de Fourier y demás, yo puedo lograr este tipo de cosas. Soy capaz de generar un espectro y de asignar algo que yo conozco en telecomunicaciones como el canal. Este es el famoso canal. Y es gracias a esto y lógicamente a los filtros pasabanda que yo voy a lograr eliminar estas componentes y en realidad ver un canal donde la mayoría de potencia se concentra en el centro de un pulso. Y ese pulso, evidentemente, si lo hago periódico, pues va a tender, ¿cierto?, con unas determinadas propiedades de filtrado, a tener los canales asignados. Y aquí es donde aparece la famosa, ¿cierto?, gráfica que ustedes conocen. Ah, bueno, yo tengo un canal ahí, entonces por aquí pudiese tener otro canal. Y por aquí pudiese otro canal. Y observen que estas colas que le salen a las otras, que también influyen, son ruido. Miren. Pero que si yo las sé filtrar, pues evidentemente voy a tener una señal muy bien construida. La pregunta es, nuevamente, ¿cuántas veces tengo que muestrear una señal para poder reconstruir este canal? Poder reconstruir ese pulso que venía ahí y poder identificar la señal en la frecuencia en la que venía siendo transmitida, porque por lo general lo desconozco. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Bien todo? Listo. Entonces, lo primero que nosotros nos proponemos hacer es precisamente que ustedes trabajen con algún par de transformadas. Entonces, para la siguiente clase me van a realizar los siguientes pares de transformadas. Entonces, la primera que van a hacer será, por favor, para subir al aula el día 20 de agosto, la transformada de Fourier o sacar las transformadas de Fourier de las siguientes señales. F de t igual a e a la j omega t. Segundo, f de t igual a la transformada de Fourier de un delta de t. Vamos hasta ahora en el dominio del tiempo continuo. Después ustedes, pues lógicamente entenderán que la parte de muestreo tenderá a la parte discreta. Y la última, que es demasiado sencilla, la transformada de Fourier, ¿cierto?, de la función e a la j omega t más e a la menos j omega. Van a sacar la transformada de estas, son sencillas, relativamente rápidas, no hay nada extraño por ahí. Y me las tienen listas para entregar en un solo PDF, por favor. Les voy a abrir el aula virtual para que entreguen esos ejercicios. ¿Claro hasta ahí? Pues siendo eso claro, nosotros nos trasladamos inmediatamente a la pregunta que nos rige el día de hoy, que nos atañe el día de hoy. Y es, efectivamente, pues ya venimos hablando, ¿cierto?, de que podemos muestrear, de que podemos codificar, de que podemos cuantificar una señal, pero no hemos podido identificar cuál va a ser la frecuencia de muestreo a la que estamos haciendo referencia en este problema. Y hoy es el día en que vamos a intentar ratificar.
Entonces, ¿qué nos dice qué nos arranca diciendo el teorema de muestreo? El teorema de muestreo, ¿cierto? Es el que a mí me va a afirmar cuántas veces tengo yo que tomar una señal que por lo general es periódica. Supongan que esta es periódica. Entonces es cuántas X veces tengo que muestrearla mínimo para poderla reconstruir. Y ustedes dirán, ah, no, pues a simple vista, cuando yo lo hago en MATLAB, pues yo la muestreo 3, 5 veces y ahí me funciona. Pues sí, pero resulta y pasa que aquí buscamos optimizar, ¿cierto?, los recursos. Porque recuerden que la frecuencia de muestreo es un recurso computacional, electrónico, importantísimo y que depende del microprocesador porque puede desgastándose de manera importante. Y eso es cierto, pues nosotros lo que buscamos es precisamente encontrar señales periódicas. ¿Cómo encuentro señales periódicas? Las señales periódicas solamente es posible encontrarlas, lógicamente, si conozco su periodo. Si yo conozco su periodo, quiere decir que yo debería poder reconstruir una señal, ¿cierto?, por medio de sus valores cada cierto periodo y que debería ser igual a otra señal, ¿cierto?, que yo reconstruyo, supongan que es la misma señal, en otro periodo y que debería poder encontrar otra señal que pudiese reconstruirla en otro periodo. La pregunta que necesito resolver es, tengo 3 señales diferentes que deberían tender a ser la misma. ¿Cuál debería ser este periodo? ¿Cuánto podría hacerlo? Pues evidentemente si yo digo, pues yo cojo ese periodo cualquiera y lo llamo periodo de muestreo, esto, pues yo pudiese tener infinitas señales que me hacen eso. La pregunta es, de esas infinitas señales, ¿cuál me reconstruye perfectamente la señal que yo quiero y cuál no? Es decir, ¿cuánto va a valer T sub S para que yo pueda reconstruir la señal? Y entonces, perdón que se giró esto, aparece el muestreo con tren de impulsos. Y uno dice, ah, claro, efectivamente, supongamos que nosotros vamos a muestrear una señal. Entonces, a esa señal, ¿cierto?, que tengo en el tiempo, va a ser la función original multiplicado por un tren de impulsos. Y grafiquemos eso, que es cómo así la multiplicación de un tren de impulsos. Entonces, nosotros lo que vamos a tener es una señal cualquiera. Mírenla. Y la vamos a muestrear a través de un tren de impulsos. Entonces, delta de Dirac, manteniendo lógicamente el periodo de constante de muestreo. Y en el dominio del tiempo la miraríamos así. Tendríamos un periodo de muestreo o periodo que es el que estamos hablando aquí, que es diferente al periodo de la señal. Si ese periodo T sub S es un periodo de muestreo, pues nosotros sabemos que la señal P de T, ¿cierto?, debería tener una frecuencia angular igual a 2pi sobre periodo de muestreo. ¿Listo? Este es el periodo de muestreo. Nosotros necesitamos encontrar cuál es ese periodo de muestreo para que automáticamente me dé la frecuencia de muestreo y poder asegurar que efectivamente eso es lo que me minimiza la reconstrucción de la señal en función del número de pulsos. Si definimos el número de pulsos, esa señal como la que ustedes acaban de ver, como la sumatoria de pulsos, ¿cierto? Porque eso va a seguir muestreando de manera infinita. Cuando n va desde menos infinito hasta el infinito, de una delta que se dispara y además de ir dispararse se va desplazando en el tiempo, pues automáticamente nosotros sabemos que este es el periodo de muestreo. Nosotros lo que tendríamos ahí es un delta, ¿cierto? Obsérvenlo acá, voy a colocar, donde por aquí pudiese estar menos infinito. Recuerde que el valor de infinito lo ponemos nosotros dependiendo de la cantidad de muestras. Por aquí pudiese estar el 0 y por aquí pudiese estar infinitas muestras. Para mí infinitas muestras pueden ser 4, 5, 6. Depende de mi valor electrónico de mi microprocesador, con el procesador con el que estoy trabajando. Eso me define el infinito, no lo olviden. En conceptos matemáticos es un poco más complejo, pero para efectos prácticos eso es lo que yo tengo. Si eso ocurre, yo lo que estoy haciendo es la multiplicación de dos señales. Observen que yo estoy diciendo que la señal que muestreo debería ser la altura que yo detecto multiplicada, ¿cierto?, por el pulso
que se va desplazando sobre este tiempo, ¿listo? De una delta que toma el tiempo y lo mueve tantos periodos como yo creo. ¿Dónde están los periodos que yo estoy diciendo? Me muevo un periodo, 2 periodos, 3 muestreos, y por eso tiene que ser este T sub S múltiplo. Aquí está. N es múltiplo. Y si yo estoy haciendo aquí la multiplicación de dos señales, pues evidentemente yo sé que pudiese colocar esto como un multiplicador, donde aquí está X de T, aquí está el tren de pulsos lo genero con con un valor cualquiera, ¿cierto? De electrónica análoga o digital. Aquí tendríamos X P de T. A eso que está ahí lo llamo multiplicador. ¿Y cómo funcionaría? Pues yo tendría una señal, voy a llevar una señal cualquiera, ¿cierto? Tendría, esta es la señal X, que es de manera continua, tendría una señal de pulsos, ¿cierto? Que se disparan cada cierto tiempo y de la misma altura. Recuerden que el delta debe obedecer a que su altura sea 1 más su área bajo la curva, y obtendríamos un resultado al multiplicar estas dos, ¿cierto? Aproximadamente igual a este. Se nos fue un poco arriba. ¿Cierto? Y cuando ustedes hicieran la envolvente, pues evidentemente le estaría aproximadamente la señal. Esta es el tren de pulsos. Lo generamos con electrónica, ¿cierto? Generando los pulsos. Esta es la señal muestreada. Es decir, la señal que acabamos de colocar aquí de manera matemática. ¿Cuál es su forma? No importa. Lo único que sabemos es que la vamos a muestrear con un tren de pulsos. Y que el periodo TS lo da el tren de pulsos con el que yo hice el muestreo. Además, ese tren de pulsos mantiene automáticamente cuáles son los valores de la señal que muestré. Si yo empiezo a mover ese periodo TS, ¿cierto? Hasta que encuentro la combinación más óptima, hoy en el día con algoritmos de inteligencia artificial lo podría hacer. Sin embargo, esto es matemática pura y nos aprovechamos de alguien que sí tomó la matemática pura, se sentó y la hizo. Y se preguntó precisamente eso. ¿Cuál es el mínimo que necesito para poder hacer ese tipo de cosas? Ustedes saben, ¿cierto? Por su curso de señales y sistemas, que este es valor de X de sub P de T, ¿cierto? Colocando la X sub N en la parte anterior, voy a mostrarlos, es decir, colocando la función X de T antes de arrancar, es exactamente lo mismo que muestrearla, ¿cierto? Si yo la meto, recuerden, por propiedades de la convolución, ¿listo? O ni siquiera de la convolución, simplemente esta transformación o este X de T también puede ser como una sumatoria, porque cuando yo lo meto aquí, el delta lo que convierte es un pulso. Yo pudiese caracterizar esto como la sumatoria desde menos infinito hasta infinito, ¿cierto? De X muestreado, ¿cierto? Miren, la discretizamos, muestreado en el tiempo, multiplicado por un delta en ese mismo tiempo. Esto voy a dejar la misma secuencia para que me queden en el dominio continuo. ¿Cierto? Y decir, esta señal X sub PT es exactamente igual a la anterior señal. ¿Por qué razón es igual, exactamente igual? Porque en los periodos donde yo no muestreo, la señal vale 0. En todos estos periodos vale 0, porque no la estoy muestreando. Entonces es como si despreciara, entre comillas, esa señal. En ese momento es que la estoy discretizando. Cuando yo hago ese tipo de cosas, yo recuerdo que esta automáticamente es la definición de la convolución. ¿Listo? Recuerden la propiedad de la convolución o la multiplicación de dos señales en la convolución. Si yo multiplico dos señales en el dominio del tiempo, las convoluciono en el dominio de la frecuencia. Y si yo convoluciono dos señales en el dominio del tiempo, las estoy multiplicando en el dominio de la frecuencia. Así que eso se llama la propiedad de la multiplicación. Yo lo que estaría haciendo es diciendo que X sub P, ¿cierto? De J omega, es decir,
La transformada de Fourier de estas dos sería 1 sobre 2pi, el cual esto es una propiedad de x del ingreso de j omega multiplicado por, o más bien convolucionado con P de W o P de JW en los valores. Es decir, X sub P en el dominio del tiempo es este. Y en el dominio de la frecuencia es este. Cualquiera de las dos, ahí tenemos las dos señales mostradas en los dos dominios. Sin embargo, yo lo que sí sé es cuál sería la transformada de Fourier de P de J omega. Y observen que es muy sencillo sacarla. ¿Por qué razón? Miren a P de T. ¿Cuál sería la transformada de P de T de un tren de pulsos? Pues ustedes se van, inmediatamente la encuentran muy sencilla. Ustedes dicen, pues es que la transformada de Fourier de un tren de pulsos depende única y exclusivamente, ¿cierto?, de sus pulsos. Entonces, si yo tengo una sumatoria de pulsos, pues yo lo que tendría es aquí una sumatoria de desfases en función de la frecuencia. Donde omega, esto es la frecuencia, el eje de la frecuencia la que va a variar, y omega a su vez es la frecuencia de muestreo. Es decir, esto que está aquí, lo coloqué acá, esto que está aquí, lo coloqué aquí. Y para diferenciar los dominios, le puse K en el dominio de la frecuencia y N en el dominio del tiempo. ¿Claro hasta ahí? ¿Qué estoy diciendo? En el dominio del tiempo existe un periodo T sub S. En el dominio de la frecuencia existe una frecuencia omega sub S. Y ya sabemos que hay una relación directa entre los dos y convergen. Y es que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. La frecuencia angular sería igual a 2pi sobre el periodo. Si N es el espaciamiento en el dominio del tiempo, pues K va a ser el espaciamiento en el dominio de la frecuencia. Y ese es el que me interesa a mí, efectivamente, poder controlar. Es cuánto tendría que moverse esto para poder reconstruir la señal. Porque yo tengo un tren de pulsos. Obsérvenlo, esto es un tren de pulsos. Y si yo tengo ese tren de pulsos, cuando convolucione, lo que yo voy a hacer es tomar el tren de pulsos y hacerlo pasar por toda esta señal. La convolución es eso, ¿no? Mezclar todas las señales. Es decir, mezclaría la señal original con la señal del tren de pulsos. Una vez encuentro eso, pues yo empiezo a mirar y a observar cuáles serían los traslapes, ¿cierto? ¿Cuál sería la transformada de Fourier en función de la distancia de cada uno de los pulsos? Y lo que sí puedo lograr llegar a encontrar es que efectivamente, cuando yo haga la transformada de Fourier de X de J omega, o sea, esta, ¿cierto? La transformada de Fourier, no del tren de pulsos, sino de esta, de X de J omega, tendría lo siguiente. Si yo supongo un pulso, o supongo una señal que es similar a un pulso, pues yo tendría lo siguiente. Tendría que X de J omega por transformadas propiedades de la transformada de Fourier, siempre debería sacar esto. Es un pulso convertido en un n delta t, donde aquí estaría la frecuencia, ¿cierto?, del mensaje de X de J omega. Y una altura 1. De hecho, la altura no nos interesa tanto aquí. Nos interesa es cuánto valdría el WM. Como nosotros sabemos, recuerden que cuando hacemos la transformada de Fourier, nos da un espejo en la parte izquierda de esa transformada. Nosotros también tendríamos entonces que comparar esto con el del tren de pulsos. Y en el momento en que ustedes hacen la transformada de Fourier del tren de pulsos, encuentran lo siguiente. Pues si la transformada de Fourier de una señal cualquiera siempre tiene esta forma, ¿cierto? Tiende a ser un canal. Y nosotros comparamos con la transformada de Fourier del tren de pulsos, que sigue siendo un tren, ¿cierto?, de una determinada altura. ¿Cuánto vale la altura? Pues la acabamos de encontrar. Vale 2pi sobre el periodo. ¿Cuál periodo? El periodo original de la señal, no el periodo de muestreo. Y unos pulsos equiespaciados. ¿Cuál es K igual a 0? K igual a 0. Ojo, porque una cosa es K y la otra cosa es N. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener que el pulso se disparó en omega S, 2 omega S, 3 omega S, etcétera. Atrás, pues lógicamente, si esto era una señal temporal en función del tiempo, aquí tendríamos X de J omega y aquí tendríamos P de J omega en el dominio de la frecuencia. Si esto se cumple, observen lo que ocurriría si yo multiplico las dos señales.
Es decir, o si ni siquiera, si convoluciono las dos señales. Es decir, esta de acá la hago pasar a través del x de j omega. Si esta la hago pasar a través de x de j omega, la mezclaría. Es decir, pasa este, multiplica por acá. Le saca el pulso. Luego pasa este, multiplica por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Y dependiendo de cuántas veces pase, yo soy capaz de identificar su frecuencia o no. ¿Eso qué es lo que me lleva a decir? Que si yo hiciera una gráfica en realidad, ¿cierto? Y yo pudiese asegurar que omega sub m, es decir, que la frecuencia del mensaje, ¿cierto? Fuese menor que omega sub s menos omega sub m. Miren lo que pasa aquí, es decir, si yo logro hacer que esta ventana, ¿cierto? Es mucho menor que esta ventana cuando pasen dos pulsos, cuando toque dos pulsos, pues evidentemente yo la voy a poder reconstruir. Voy a hacer una gráfica. Si yo logro en algún determinado instante, mire, que estos pulsos, ojo, en el dominio de la frecuencia, hagan esto, uno lo toque y el otro no, pues yo voy a poder reconstruir la señal. Pero si yo logro, o no logro más bien, sino que pase esto, ¿cierto? Es decir, que la separación omega sub s, ¿cierto? Tengo unas determinadas condiciones, porque mire, son 2 veces omega m, ¿cierto? Esto tiene, en este, o menos omega m a omega m, tiene que haber 2 veces omega m. Si yo logro ese tipo de cosas, esto y empiezo a analizar la señal una a una, pues voy a ver si la puedo reconstruir o no la puedo reconstruir. Entonces, hagamos el primer caso. El primer caso me diría es, ¿qué ocurre si omega m es menor que omega s menos omega m? Y usted dice, ¿pero por qué omega s menos omega m? Entonces, ¿qué pasa si este espacio que yo estoy graficando es menor que la diferencia entre el espacio omega m menos omega sub s? ¿Cuál sería omega m menos omega sub s? Yo tengo que la diferencia de este, de acá a acá, es omega s. Y tengo que de acá a acá es 2 veces omega sub m. Pues evidentemente lo que yo busco es que el mínimo sea que al menos lo toque una vez. Al menos lo toque una vez para que reconstruya su señal y digan, sí, aquí yo toqué la señal. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si yo lanzo un pulso acá y lanzo otro pulso por acá? Que nunca la tocaría. Es decir, tengo una frecuencia que está demasiado ya. O tengo muchos pulsos o tengo un pulso que es demasiado grande. ¿Cierto? Si sucede eso, no soy capaz de reconstruir. ¿Esto? Tendría otro caso. Omega m mayor que omega s menos omega m. Ahí tendría el otro caso que yo pudiese trabajar. En esos dos casos, ¿cierto? Si yo me pongo a analizar de manera estricta estos dos casos, pues yo pudiese decir que con una la puedo reconstruir y con la otra no. ¿Listo? Y yo pudiese reconstruir efectivamente, si ustedes observan aquí, el de cualquiera de los dos, voy a despejarlo para que ustedes los tengan claros y después seleccionemos el que necesitamos, que este omega sub m siempre pasa a sumar, ¿cierto? Y aquí me quedaría 2 veces omega sub m menor que omega sub s, ¿cierto que sí? Y omega sub m 2 veces mayor que omega sub s. ¿Esto? Si ustedes observan aquí, efectivamente, pues lo que me está diciendo aquí es que omega sub s es menor, ¿cierto? Que 2 veces omega sub n. Si esto sucede, la señal no puede ser reconstruida. Y ustedes dirán, ¿por qué no puede ser reconstruida? Porque el espacio en el cual ustedes empiezan a pasar los pulsos, miren el pulso 1, el pulso 2, el pulso 3. Y si yo disparo el pulso, por ejemplo, aquí disparo uno, aquí disparo el otro, mandémoslo por aquí, demasiado lejos. Cuando ustedes hagan la reconstrucción de estos pulsos en la multiplicación, van a tender a solaparse. Pero si yo los disparo más rápido, por aquí, y lo disparo por aquí, pues voy a poder reconstruir al menos la señal. Es decir, como mínimo debo tener 2 pulsos de disparo, obsérvenlo, 2 pulsos, uno a la izquierda y uno a la derecha, en la frecuencia
omega sub s para poder reconstruir totalmente la frecuencia de la señal. Si yo detecto una esquina y detecto la otra, automáticamente detecto la señal. De lo contrario, nunca lo voy a poder hacer. Esta conclusión que me lleva a mí a decir, ¿cierto? Que la frecuencia de muestreo, mírenlo, debe ser como mínimo 2 veces la frecuencia del mensaje, es lo que nosotros conocemos como el teorema de Nyquist de muestreo. Y básicamente lo que nos está diciendo es, tome las señales, póngale un tren de pulsos, hágale la transformada de Fourier, y la transformada de Fourier indica que por lo menos debe ser 2 pulsos para que usted pueda reconstruirla. De lo contrario, no va a reconstruir nunca su señal. Esa es el famoso teorema de muestreo descubierto hace muchos tiempos, ¿no? Hace mucho tiempo por Whittaker, o colaboración con Whittaker. También estuvo por ahí, lógicamente, Shan, que fue el que se encargó de trabajarlo, y el que me permite a mí lograr funcionar o lograr trabajar con muestreo de señales. ¿Listo? Entonces, ya encontramos un valor. Si la frecuencia de muestreo es mayor a 2 veces omega sub m, ¿lo voy a lograr hacer? Claro que sí, sí lo puedo hacer. Lo que ocurre es que en términos electrónicos, términos estandarizados, términos generales, pues siempre opto por trabajar al mínimo. ¿Qué ocurre? En la vida real no puedo utilizar exactamente el 2 veces la frecuencia, 2 veces la frecuencia del mensaje como frecuencia de muestreo. Tengo que utilizarlo un poquito por arriba, porque existen otras características que afectan este teorema y mueven las señales en frecuencia y en tiempo. Y es efectivamente ruido, ¿cierto? El efecto Doppler, que mueve la señal en frecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas como ustedes quieran encontrar en las comunicaciones inalámbricas, comunicaciones analógicas, comunicaciones digitales, comunicaciones alambradas, que también son analógicas digitales y demás. Entonces, conclusión. Después de haber hecho la transformada de Fourier de impulso, compararla con una tren de pulsos, pues llegamos a que la frecuencia de muestreo debe ser como mínimo 2 veces la frecuencia del mensaje. ¿Dudas? No pretendo que entiendan la demostración ni que la logren repetir. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta y se metan en la cabeza que si no hacen 2 veces como mínimo la frecuencia de muestreo, la frecuencia del mensaje, pues automáticamente no la van a poder reconstruir. ¿Dónde ven eso? Ejemplos típicos, las señales acústicas. Todos han realizado una conversión MP3, ¿cierto? Sí, señor. Sí, ¿Sí? señor. Sí, señor. Bien, en una señal de MP3, ¿cierto? Por lo general, en una señal, vamos a colocarla aquí de audio, que sería el ejemplo típico. Nosotros tenemos una señal que va entre los, o usted por debajo de los 4 kilohertz. ¿Cierto que sí? En esos 4 kilohertz, para que yo pueda reconstruir como mínimo la señal, le tengo que tener 8 kilohertz de muestreo. Y por lo general, para que yo pueda observarla bien, tengo que hacer 8 bits por mensaje. O sea, esa es la longitud del baudio. Eso me llegaría a tener aproximadamente 64 kbps, ¿cierto? Para poder tener una señal. ¿Estamos de acuerdo? Esta sería la frecuencia con la que yo puedo muestrear y esta sería la frecuencia mínima con la que yo tengo que estar trabajando en el sistema electrónico, ¿cierto? El oscilador electrónico mínimo para que yo pudiese reconstruir una señal. De ahí para arriba, pues yo la puedo muestrear ya no en 8 kilohertz, sino la puedo muestrear en 16, ¿cierto? Y entonces ya me sale en MP3 de 128 kbps. Y ahí para arriba, y hay intermedios también, ¿no? Por ahí tenemos el de 92 y ese tipo de cosas, pero ustedes saben que pues entre más suban en kbps, pues a veces la señal es un poco más fiel. ¿Claro? ¿Listo? Entonces yo les dejé como ejercicios ahí en la plataforma virtual que ustedes, para que recuerden un poco, me realicen también la transformada de Fourier de un delta
¿cierto? Y algunas funciones específicas, son aparte de las 3 que les acabo de dejar. Entonces, nos proponemos ahora poder realizar no solamente el muestreo de la señal, sino que sea MATLAB quien muestree la señal. Yo lo que voy es a engañar a mi ojo y le voy a decir que me grafique, ¿cierto? Señales indistintas. Voy a, a tomar unas señales y me las module en PCM. Es decir, de todas maneras tendrá que hacer la conversión a bits para que haya una transformación y una comunicación serial. Y después le agregue una señal de ruido y me la demodule. Esto para mirar qué tan difícil es. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a tomar una señal en MATLAB. Esto, yo les voy a entregar la señal. Ustedes pueden probarla inicialmente con una señal sinusoidal. Por ejemplo, a esa señal sinusoidal le van a aplicar PCM. Que fue lo que hicimos la anterior clase. Entonces, PCM es muestreo, cuantificación, eso lo hicimos prácticamente en clase, por los que lo recuerden, y codificación. De modo tal que aquí voy a recibir una señal sinusoidal y aquí voy a recibir 101, etcétera, 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 ¿no? Tantas tramas como sea posible. Bien. Luego, van a pasar por el canal. Así que el canal va a ser ruidoso. Y le van a sumar, ya que es aditivo, una señal aleatoria. ¿Cómo lo hacen? Función rand. Es una señal aleatoria, ¿listo? Que oscila entre 0 y 1. Bien. Y que además obedece a una distribución de probabilidad gaussiana. Eso quiere decir que ahí le metió ruido. Bien. Y la mayoría de ruido es así. Esta señal va a entrar al demodulador. ¿Cierto? Al demodulador. ¿Cuál demodulador? O sea, ¿qué tiene que hacer? Decodificar, decuantificar y reconstruir la señal análoga. Y tendría que llegarme una señal muy similar. Yo se las pongo así, debería llegar la señal de la vida real. Claro, hasta ahí lo que tenemos que hacer. ¿Dónde? En MATLAB. ¿Cómo prueban? Con una señal sinusoidal. ¿Cómo lo pruebo yo? En la siguiente clase, cuando ya vayamos terminando, que vamos a tomar la segunda hora, los tomo grupo a grupo, se hacen por grupos y me van a entregar ahorita mismo cuáles son sus grupos para que yo los vaya clasificando en el aula virtual mientras ustedes van trabajando. ¿Cuáles, o los grupos de A3, perdón, van a entregarme esto? De la siguiente clase, en la última hora, nuevamente repito, vamos a revisar que esto esté funcionando y nos vamos de una vez a redacción del informe. ¿Claro hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? ¿Quiénes lo pueden hacer en una app de MATLAB? Los que quieran. La primera no la voy a exigir en app de MATLAB, la segunda sí. Así que esta tal vez sea el momento para darse la pela y hacerla pues, directamente en MATLAB. Nuevamente la calificación del informe será sobre el máximo de calificación que saquen en la práctica. Y se tendrá en cuenta la plantilla ITP. Será nuestra primera práctica de laboratorio. ¿Cómo la pruebo? Yo la voy a probar con un audio. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? En el anterior ya está la cuantificación y la de cuantificación, pues ustedes lógicamente que tendrán que hacerla. ¿Cuántos bits? Se preguntarán. Pues vamos a utilizar la más fácil. Vamos a utilizar para que ustedes puedan cuantificar fácilmente 8 bits. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Su merced subió el video, la grabación de la clase pasada? Claro que sí, eso ya está incluso, está en YouTube. Yo siempre lo subo máximo 24 horas después. Perdón. Ah, está en el canal de YouTube. Ah, listo. Está en el canal de YouTube y está en el AVA.
De hecho, les voy a compartir para que ustedes de una vez sepan en dónde está, ¿vale? No lo vi, profe. Sí, gracias. Yo de una vez verifico, de pronto no quita nada que de pronto yo me haya equivocado. Ya lo miramos. Para que lo tengan listo. Pero queda claro más o menos lo que hay que hacer. Sí, señor.